tardes. Mi nombre es Ángelo Alexander Alarcón Rosas. Soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El día de hoy vamos a hacer un reconocimiento de manera general que tenemos que tener en consideración cuando un paciente llega a nuestro consultorio. Luego de ello tenemos que hacer un reconocimiento de manera del cráneo y la forma de la cara. Para ello tenemos que trazar una línea media y poder determinar así, tanto en la parte derecha como en la izquierda, partes iguales, como también en la parte superior como inferior. Tenemos que ver si hay algún tipo de ulceración y tal vez algún tipo de hinchazón. Anatómicamente hablando, en la parte interna de la órbita para abajo se denomina que es la cara, y en la parte interna de la órbita para arriba se denomina que es el cráneo. Hay tres formas como puede determinar: braquicéfalo, normocéfalo y mesocéfalo, siendo nuestro paciente un braquicéfalo. Luego de poder determinar el cráneo y la cara, podemos ahora sí observar la parte del cuello. La parte del cuello tiene que tener una forma cilíndrica, una forma simétrica, y también tiene que presentar bordes y contornos de manera definida. No tiene que presentar ningún tipo de inflamación, y eso sería principalmente todo relacionado a la parte del cráneo y del cuello. Sin embargo, tenemos también que determinar los nódulos linfáticos que se encuentran en la parte submandibular, submaxilar, poder identificar la parte cervical, tanto la alta, la media y la baja, determinado por el músculo esternocleidomastoideo. La parte supraclavicular, el ganglio de Virchow, que es muy importante porque se encarga de irrigar los vasos linfáticos del tórax y el abdomen, y el ganglio retroauricular. Ya está. Luego de ello se debe determinar la primera parte anatómica de la boca, que vendría a ser la lengua, el labio, disculpe. El labio debe tener un color definido que vendría a ser un color rosa. Debe presentar una superficie delimitada entre la piel y el borde del barbillón del labio, las comisuras labiales, y esta parte externa debe ser una superficie lisa y debe tener un aspecto brillante. Esa superficie lisa y aspecto brillante determina que este paciente está bien hidratado. Posteriormente a ello, la parte interna, que debe estar bien humedecida, y podemos ver acá unas pequeñas venillas que vendrían a ser vasos sanguíneos dilatados. Luego de ello, podemos determinar una evaluación, abre por favor, una evaluación más meticulosa con la parte del vestíbulo. En la parte del vestíbulo no debemos de observar ningún tipo de ulceración. En la parte del vestíbulo no debemos de observar ningún tipo de ulceración o marca rojiza. Estos contornos que ubicamos en las partes un poquito más abajo del diente vendrían a ser las prominencias de las raíces de las piezas dentales. Luego de ello podemos determinar una estructura anatómica, como vendrían a ser los frenillos tanto labiales como los frenillos linguales. Luego de poder determinar tanto la lengua como el vestíbulo, podemos hacer un examen meticuloso de la parte del carrillo. La parte del carrillo se presenta como una superficie lisa, un color también rosado y unas pequeñas glándulas. Esas glándulas vendrían a ser glándulas sebáceas. Otra estructura anatómica que podemos ubicar en el paciente vendría a ser la carúncula. La carúncula es... Aquí está. La carúncula es una estructura prominente por donde una glándula hace la excreción de saliva, que vendría a ser la glándula de Stenum. Luego de poder evaluar tanto la lengua, la parte vestibular, la parte interna del labio, la parte del carrillo, podemos recién determinar y evaluar el paladar. El paladar se caracteriza por presentar estructuras anatómicas como vendrían a ser las rugas palatinas, el rafe medio, y esto determina el poder
el poder evaluar así el paladar duro. En la parte más interna podemos encontrar el paladar blando, que se presenta como una estructura de color naranja. Ello se da gracias al pigmento del caroteno. Quiere decir que el paciente presenta una alimentación en base a zanahorias, camotes. Por ejemplo, en este paciente presentamos o presenta casi una escasa eh, coloración de ese pigmento. Ello quiere decir que en su alimentación no siempre incluye dichos vegetales. Después de poder evaluar tanto el paladar duro como el paladar blando, podemos determinar la forma de la arcada superior. Podemos ver, un poquito más abajo, podemos ver que la forma de la arcada de este paciente es de forma parabólica. Luego de poder determinar el paladar, recién podemos determinar la estructura de la lengua. Saca, por favor. La lengua se caracteriza por ser una estructura anatómica de forma piramidal triangular. Presenta pequeñas papilas, que son los puntos rojizos que se encuentran en la parte superficial, y esta característica le da que en la parte superficial de la lengua sea una estructura rugosa, en la parte lateral sea una superficie lisa porque no se presenta en su mayoría ningún tipo de papilas gustativas. Y en la parte interna, alza por favor, en la parte interna podemos ver unas pequeñas venas que se denominan venas carúnculas, que regularmente son de color azul. El frenillo lingual, baja por favor. Y una consideración importante, saca tu lengua. Una consideración importante es determinar el color de la lengua, ya que se presentan algunas enfermedades sistémicas en donde el paciente puede presentar problemas en la lengua como una candidiasis, puntos negros que nos pueden determinar algún tipo de enfermedad. Luego de poder evaluar la lengua, recién podemos evaluar la parte, saca tu lengua por favor, la parte interna, que vendría a ser, saca tu lengua, que vendría a ser el istmo de las fauces. Saca tu lengua. El istmo de las fauces se caracteriza por tener una úvula en la parte del fondo. Saca tu lengua. Una úvula en la parte del fondo y tener saca tu lengua por favor. Como lo había mencionado, en la parte de atrás podemos ver la úvula y saco un poquito. Podemos ver la úvula. Como había mencionado, se tiene que ver la úvula y las amígdalas palatinas. Básicamente se presentan de una superficie lisa y son de un color rosado. No se tiene que presentar ningún tipo de ulceración o ningún tipo de inflamación para nosotros poder atender al paciente sin ningún tipo de inconvenientes. Luego de haber podido evaluar tanto la estructura de la lengua, la estructura interna, la estructura del vestíbulo, el carrillo, el paladar, la lengua, el limbo de las fauces, recién podemos evaluar la parte de la arcada dentaria, tanto la arcada superior como la arcada inferior. Para hacer una evaluación meticulosa debemos respetar los cuadrantes, poniéndonos en la posición del paciente, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Tenemos que hacer una evaluación de forma detallada. Abre, por favor. De todos los dientes. De todos los dientes, tanto en su parte oclusal como en la cara mesial, en la cara distal, vestibular, palatina o lingual, de la arcada superior como de la arcada inferior. Eso sería básicamente el análisis general que tenemos que tener con nuestro paciente cuando va al consultorio. Muchas gracias.